Mire, ¿sabe usted que la Biblia está llena de promesas de parte de Dios para usted y para mí? Que la Biblia está llena de promesas para nosotros. Y una de esas promesas es la que está en el libro de Romanos capítulo 8, verso 37. Quiero que lo coloquen allí. Una de esas promesas es la que está en el libro de Romanos capítulo 8, verso 37. Una promesa que dice que usted y yo somos más que vencedores. Escuche bien, una promesa que dice que usted y yo somos más que vencedores. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 37. Dice antes, dice así en el nombre de Jesús, dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Amén, por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. Y esto, hermano, es una promesa, una hermosa promesa. Pero también es una promesa real de parte de Dios para nosotros. Escuche bien, no es algo que suene bonito, sino que es una promesa real para nuestras vidas. Amén, es una promesa que nos dice que usted y yo somos más que vencedores, ¿sí? Por medio de aquel que nos amó, ¿sí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso le decía que es una promesa y también una promesa real de parte de Dios, pero que para vivirla necesitamos vernos y sentirnos también así. Escuche, esta promesa ya está de parte de Dios, ¿sí? Es una promesa real, es una promesa hermosa de parte de Dios. Pero usted y yo, para poder vivir esa promesa, escuche, tenemos que vernos y tenemos que sentirnos así. ¿Cómo, pastor? Más que vencedores, pues. ¿Cómo tenemos que vernos y sentirnos? Como más que vencedores, ¿sí? A través de aquel que nos amó, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya necesitamos vernos y sentirnos más que vencedores. Necesitamos caminar sobre esa certeza de que Dios promete darnos siempre la victoria. Por eso dice, somos más que vencedores. Esa es una promesa. Una promesa que dice que no, que a veces usted tendrá la victoria, no, sino que siempre usted y yo tendremos victoria en Cristo Jesús. Porque esa es la promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros, cada día. Pero hay que tener en cuenta también que hay acciones que deberemos tomar de parte nuestra. ¿Sabe para qué? Para que esa promesa se haga realidad en nuestras vidas. Escuche bien, hay acciones que deberemos tomar para que esa promesa usted la pueda vivir. ¿Y cuál es esa acción o acciones que usted y yo deberemos tomar? Es sentirnos así y vernos así. Vernos y sentirnos como hombres y mujeres que en Cristo somos más que vencedores. Y de eso es lo que le quiero hablar el día de hoy. Quiero hablarle de cuáles son las acciones que debemos tomar, ¿sí? De nuestra parte. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar de nuestra parte para hacer, para llegar a hacer lo que Dios dice de nosotros? ¿Cuáles son las acciones que usted y yo debemos tomar, ¿sí? Para hacer lo que Dios dice de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las acciones que usted y yo debemos tomar? ¿Cuáles las acciones que usted y yo debemos tomar de nuestra parte para ser más que vencedores? Escuche bien, porque ya la promesa está, ¿o no? Se la acabo de leer, Romanos 8:37, ya la promesa está. Pero la pregunta que debemos hacernos el día de hoy, ¿cuál es nuestra parte? Mire al de al lado y dígale, pregúntele, ¿tú sabes cuál es tu parte? Pregúntele y dígale, hey, ¿tú sabes cuál es la acción que te toca tomar a ti? Porque usted tiene que conocer la promesa de parte de Dios y tiene que también saber cuál es la parte que le toca a usted. La Biblia dice que usted y yo, por medio de Cristo, fuimos hechos salvos al recibir a Cristo en nuestro corazón. Cristo nos dio la promesa, fue a la cruz y dice que allí Él se despojó de todo. ¿Sí? Tomó el lugar de nosotros. Entonces hay una promesa de salvación. Pero hay una parte que usted también tiene que hacer para poder que esa promesa se manifieste en su vida.
¿Y cuál es la parte que nos toca a nosotros? Recibir, reconocer a Cristo como Señor y Salvador, como el único camino al Padre. Reconocerlo a Él como el camino, como la verdad, como la vida. Y que si no es a través de Él, no se llega a Dios, porque no se llega. No se llega a través de otro nombre, sino a través de ese único nombre, el cual fue dado a los hombres, en el único y el cual usted y yo podemos ser salvos. Y para descubrir cuál es esa parte que nos tocará hacer, quiero que vayamos a la Biblia y veamos la siguiente historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Una historia que dice que unos pueblos se levantaron a pelear en contra del rey de Judá llamado Josafat. Le voy a resumir un poquito la historia. Y esta historia dice que cuando le contaron al rey lo que estaba pasando, la Biblia dice que este rey se llenó de temor. La historia bíblica dice que Josafat se llenó de miedo. Y se llenó de miedo y de temor porque este rey junto al pueblo de Judá no tenía la manera ni la gente de enfrentarse a semejantes enemigos. ¿No le ha pasado a usted que de repente se llena de miedo y de temor porque usted ve que en usted, en sus recursos, en su fuerza, no hay nada que hacer, no están los recursos, las fuerzas necesarias para enfrentar muchas veces un problema, una situación, una enfermedad? ¿No le pasa que usted muchas veces igual viene ese miedo, viene ese temor? Porque usted dice, ¿y cómo voy a hacer ahora yo? ¿Y qué voy a hacer ahora yo? ¿O cómo voy a enfrentar o salir de esta situación? Eso le pasó a Josafat. Eso le pasó a Josafat y al pueblo. Ellos humanamente no tenían cómo ganar frente a semejantes enemigos. Subían 3 reyes, 3 reinos en contra de Judá. Pero la Biblia también dice que Josafat, en medio del miedo y del temor, lo primero que hizo, escúcheme bien, fue humillar su rostro delante de Dios y pedirle ayuda a Dios. ¿Sí? Lo primero que hace Josafat es humillar su rostro delante del Señor y pedirle ayuda a Dios. Y Josafat no lo hizo solo, sino que dice la Biblia que él convocó a toda la nación para que hicieran ayuno y oración a Dios. Y dice la Biblia también que llegaron de todo lugar e hicieron una oración y un ayuno público, pidiéndole a Dios que los liberara de la situación que estaban a punto de enfrentar. Y entre muchas cosas que oraron, escuchen lo que le dijeron a Dios. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 2 y 13. Estamos hablando que en Cristo somos más que vencedores. Sí, estamos hablando de la promesa que Dios nos dio. Pero vamos a tomar esta historia bíblica para ir argumentando un poco de aquello. Dice así, ¿qué fue lo que ellos oraron a Dios entre tantas cosas que le pidieron? Oraron así, oh Dios nuestro, le dice, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vamos a parar ahí. Josafat le dice a Dios, por favor ayúdanos, Señor. Claro, él le dice a Dios, por favor ayúdanos, Señor. Cuando él le dice, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué es lo que dice Josafat acá? Le dice al Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. Josafat le dice a Dios, Señor, no sabemos qué hacer, por eso volvemos a ti nuestro rostro. Eso fue lo que le dijo Josafat y toda la nación de Judá a Dios. Y al escuchar esto, usted no se siente muchas veces identificado cuando todo se levanta, cuando muchas veces todo se levanta contra usted o su familia. Al escuchar estos 2 versos de esta historia de Crónicas, no le trae recuerdo a usted cuando muchas veces vienen problemas y usted no sabe qué hacer. No lo lleva a pensar o a meditar que a lo mejor en algún momento se encontró en una situación similar, vino un problema gigante y usted no supo cómo responder a ello. Bueno, así estaba Josafat. No se siente identificado, le decía, cuando las circunstancias golpean fuerte contra usted y muchas veces usted no sabe qué hacer. ¿No le ha pasado que muchas veces en medio de todas esas situaciones que nos acechan también, así como a Josafat y el pueblo,
nosotros también nos sentimos sin fuerza. ¿Cuántos han tenido un problema grande que enfrentar? ¿Cuántos muchas veces tenemos que enfrentar alguna situación de salud? Donde muchas veces usted dice, ay, no tengo fuerza, siento que no puedo. Yo creo que todos hemos enfrentado situaciones así. Así estaba y se sentía todo Judá y el rey Josafat también. ¿Sabe cómo estaban con miedo? Estaban sin fuerzas y ni siquiera sabían qué camino o qué decisión tomar. Por eso cuando oraron ellos, dijeron a Dios, Señor, no sabemos qué hacer. Claro, no sabemos qué hacer. Por eso es que a ti volvemos nuestros ojos, dice Josafat. Y si es, escuche bien, en nuestro caso, si usted y yo no sabemos qué hacer en los momentos difíciles, en esos momentos en donde parece que no hay fuerza en usted para poder hacer algo y cambiar la situación, si no sabemos qué decisiones tomar, si se levantan situaciones difíciles o si estamos con temor y con miedo, lo más inteligente, escuche, lo más sabio, lo más sensato, lo más inteligente que podemos hacer es volver los ojos a Dios. Es volver nuestra vista a Dios, es levantar nuestra vista al cielo y decirle al Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos qué hacer, no hay fuerza, no tenemos los recursos, los medios, la fuerza para poder salir de esta situación. Lo más inteligente que podemos hacer es volver los ojos a Dios, así como lo hizo el rey Josafat y todo el pueblo de Judá. Y esta historia bíblica continúa diciendo que en medio de la oración se levantó un levita llamado Jaasiel, sobre el cual, dice la Biblia, vino el Espíritu de Dios y empezó a hablar diciéndole a la gente y al rey Josafat lo siguiente, verso 14 al 17. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat. Jehová os dice así, escuche bien. Yo le decía hace un rato a través de Romano que usted tiene, que la promesa ya está. La promesa de Dios de que ya somos más que vencedores está. Pero también le dije yo, usted tiene que saber cuál es la parte que le toca a usted. Y lo vamos a ver a través de esta historia. Dice, y dijo Judá y todo, y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, le dijo Jaasiel, el levita. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Escuche bien, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí está la promesa. Ahí hay una promesa de parte de Dios. Vino el Espíritu de Jehová sobre el levita, sobre Jaasiel, y habló en el nombre de Jehová y dijo, Jehová dijo así, no tengan miedo, porque la guerra no es de ustedes, sino aquí peleará Jehová, sino que la guerra es de Jehová. Escuche bien, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso siguiente, no, quedemos ahí. Jaasiel le dijo a Josafat y al pueblo, no temamos. Tampoco le dijo, nos atemoricemos frente a esta multitud tan grande. ¿Y sabe lo que vemos aquí? Aquí vemos que este levita les da la razón también del por qué, diciéndole, no temamos ni nos atemoricemos, porque esta guerra no es nuestra, dice, ¿sí? Sino que ahora, dice, esta guerra es de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo al rey Josafat y al pueblo a través de ese levita que se levantó de parte de Dios, llamado Jaasiel. Ya, y esta promesa que Dios le da a Josafat y al pueblo también es para usted y para mí el día de hoy. Claro, esta misma promesa que Dios le da a Josafat y al pueblo de Judá a través de Jaasiel es también para usted y para mí en este día. Es como la promesa de Romanos, de que en Cristo somos más que vencedores. Amén, esa promesa también es para usted. Las promesas de Dios también son para mí. Pero usted se tiene que preguntar siempre a través de esa promesa, ¿cuál es la parte que le toca hacer a usted? ¿Cuál es la parte que me toca hacer a mí? La parte que nos toca hacer a nosotros para que esa promesa ya sea algo manifiesto, tangible en nuestras vidas. Porque aquí Dios le dice, no tengan miedo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero escuche bien, Dios le dice, no tengan miedo porque la guerra no es de ustedes, sino mía.
Pero también le dice, van a tener que hacer algo de parte de ustedes. Ustedes también van a tener que hacer algo. Por eso más adelante vamos a ir leyendo esta historia y vamos a ir desglosando un poco aquello. Porque en medio de las promesas que Dios nos da, escuche, usted y yo tenemos que hacer algo. ¿Cuántos saben que Cristo salva? ¿Cuántos saben que Cristo sana? ¿Cuántos saben que Cristo restaura? Lo sabemos, ¿cierto? Pero también usted y yo necesitamos recibirlo y reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra vida, sanador de nuestra vida, proveedor de nuestra vida, pues. Porque el sacrificio está. Pero dice Juan 1:12 que los que creyeron en Él, los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, hijos de la promesa. Claro, entonces hay algo que usted y yo tenemos que hacer, ¿sí? A través de cada promesa que Dios también nos da. Y esta promesa que Dios le da a Josafat y al pueblo también es para usted y para mí el día de hoy. También es para nosotros. Usted que a lo mejor está pasando por lucha en su salud. Usted que a lo mejor está pasando por luchas en su hogar, por luchas en su matrimonio con sus hijos. Hey, para usted que tiene a lo mejor el alma y el corazón herido, lastimado, roto por las situaciones, los problemas o las cosas que le ha tocado enfrentar, esta promesa es para usted. Hermano querido, amigo, esta promesa es para ti. Claro, usted que está sufriendo, enfrentando, viviendo, no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar, no sabe cómo enfrentar la situación que está enfrentando el día de hoy. Esta promesa de parte de Dios es para usted. Usted que a lo mejor está pasando por crisis económica. Usted que a lo mejor está experimentando y viendo como mucha gente se levanta para querer destruirlo. Hey, esta promesa es para su vida. Para ustedes esta promesa. No temamos, dijo. Claro, Jaciel dijo, hey, no tengamos miedo, no temamos porque esa guerra no es nuestra, sino de Dios. Y yo te digo, lo que sea que estés viviendo, lo que puedas estar pasando, hay una promesa en este día para ti. Hay una promesa establecida por Dios para nuestra vida. Y esa promesa es que no tengamos miedo. Porque hay cosas con las cuales tú no podemos, pero Dios sí puede. Hay cosas con las cuales usted y yo podemos a lo mejor estar acarreando, pero Dios quiere quitarnos la de nosotros. Entonces la promesa es hermosa y poderosa, pero el detalle, ¿sabe cuál es? Que la mayoría de las veces solo nos quedamos ahí, hermano, y no buscamos leer qué es lo que dice el resto de la historia, el resto de la promesa. Siempre nos quedamos que Dios bendice, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios restaura, que Dios salva, pero nos quedamos solo ahí. La pregunta es, oh, gracias, Señor. Pero la pregunta ahora es, Señor, dime qué tengo que hacer yo. Enséñame cuál es la parte que me toca. Y hay una parte, escúcheme bien, que no es que usted y yo seamos salvos por obra, no, sino que cada promesa tiene un requerimiento de parte de Dios también para nuestras vidas. Por eso le decía, en Cristo, ¿qué somos? Más que vencedores. Pero ¿cuál es el requisito? Es que usted camine así, como un vencedor. Que usted se sienta como un vencedor. Que usted enfrente las situaciones como un vencedor. Que usted viva conforme a eso que Dios dice que usted es. Porque ¿de qué nos sirve tener la promesa si no vivimos así? ¿De qué nos sirve que Dios nos haya dado promesas si usted y yo las creemos, pero no hacemos la parte que nos toca para que la promesa se manifieste en nuestra vida? ¿De qué nos sirve decir toda la vida que creemos en Dios si no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador? Hermano, igual nos perdemos. No buscamos leer lo que dice el resto de la promesa. Porque Dios también envió una serie, escúcheme bien, de instrucciones para Josafat y todo Judá. ¿Para qué cosa? Para que esa promesa que Dios le daba, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, hermano, ellos la pudieran hacer tangible, la pudieran ver en su vida. Dios le envió requisitos. Requisitos al rey y al pueblo de Judá también. Instrucciones para que Josafat y Judá pudieran derrotar a sus enemigos. Dios envió instrucciones para que ellos fueran más que vencedores. Claro, escuchemos lo que sigue diciendo Jaciel de parte de Dios ahí mismo en el capítulo 20, verso 16. Escuchen lo que Dios le dice por medio del levita Jaciel a Judá y al rey Josafat.
Le dijo, no es suya la guerra, sino que la guerra ahora es de Dios. Pero mire lo que le dice. Le dice, mañana descenderé contra ellos. Quiero que entienda esto. Porque hay gente que se queda con la promesa, pero cuando tiene que hacer algo para que la promesa sea manifiesta en su vida, le rehuyen. Aquí Dios le dijo a Josafat y al pueblo de Judá, al cual le había dicho recién que la guerra no era de ellos, que no iban a pelear ellos, iba a pelear Dios por ellos. Igual Dios le dijo, mañana descenderé contra ellos. Porque esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Creer a lo que Dios nos dice y hacer la parte que nos toca hacer. Porque cuando tú, por la fe vas a hacer lo que te toca hacer, esa fe manifiesta lo que Dios te ha dicho. Dice, mañana descenderé contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Mañana descenderéis contra ellos. ¿Cuál era la parte que tenían que hacer ellos? Salir a enfrentar la batalla. Escuche, salir a enfrentar esos ejércitos que subían en contra de ellos. La pregunta es, bueno, pastor, ¿no nos decía antes en el verso 15 que Dios, la pelea era de Dios, la batalla era de Dios? Sí. Pero usted y yo siempre vamos a tener que salir a enfrentar esas situaciones. Y en medio de esas situaciones Dios verá cómo cumplirá su palabra, cómo se glorificará en medio de lo que enfrentamos. Si Dios dijo, yo peleo por ti, Dios va a pelear por ti aunque tú tengas que estar cara a cara con el problema. Si Dios dijo, la batalla es mía, la guerra es mía, Dios verá cómo peleará por usted cuando a usted le toque enfrentar la enfermedad, la mala situación económica o lo que sea. Pero usted tiene que hacer algo para eso. Es como, por ejemplo, si usted necesita, está mal en la economía, ¿qué tiene que hacer? ¿Quedarse solo orando? No, pues. Moisés necesitaba pasar el Mar Rojo y Dios le dice, párate, haz algo. ¿Qué tienes en tu mano? Listo, la vara, extiéndela. Haz algo para que lo que quieres tú, lo que oras a mí, suceda. Lo mismo pasó con Josafat y Judá. Mañana descenderé contra ellos, le dijo. Por eso cuando tú, cuando la enfermedad te ataca, ¿sabe lo que más cuesta? ¿Sabe por qué cuesta salir de ello? Porque nos quedamos ahí. Cuando el enemigo ataca a través de la enfermedad, a través de la economía, a través del matrimonio, a través de los hijos, hermanos, nos quedamos ahí. Nos quedamos solo orando, solo nos quedamos clamando, solo nos quedamos ahí. Y Josafat oró, ayunó. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Dios levantó un levita y le dijo, esto dice el Señor. No pelearán ustedes, tengan paz, tengan tranquilidad. No es suya la batalla, es de Dios. Pero también le dijo, pero van a tener que salir a pelear, a enfrentar igual. A enfrentar la situación, el problema, la enfermedad igual. Claro, usted va a tener que enfrentar su situación cuando vengan situaciones a usted. Ahora la fe y la confianza en la palabra de Dios será la que llevará a Dios a actuar, a moverse en medio de lo que tú enfrentas. Por eso muchas veces hay gente que arranca de las batallas. Y eso abre una puerta para que en todo lo que tengan que enfrentar siempre se llenen de miedo, se llenen de temor. Escúcheme bien, se llenen de miedo y de temor y no puedan nunca caminar en esa promesa de parte de Dios, la cual dice que en Cristo somos más que vencedores. Claro, siempre se llenan de miedo, de temor, siempre están así. Es como que cada vez necesitan que alguien los saque de ahí cuando Dios puso en ellos la victoria. Por eso Jaasiel de parte de Dios les dice, mañana descenderé contra ellos. Mañana descenderé contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaré junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Claro, Dios le dice a Josafat y al pueblo de Judá que ellos al día siguiente debían salir. Que ellos al día siguiente debían descender a encontrarse con sus enemigos, a enfrentarlos.
La pregunta es si Dios iba a pelear con ellos, ¿para qué? ¿Para qué Dios quería que salieran ellos al encuentro de sus enemigos si ya Dios había dicho que Él pelearía por ellos? ¿Sabes por qué? Porque en medio de las situaciones, en medio del problema, en medio de lo que enfrentamos, Dios quiere hacer algo que supera tu entendimiento, tu expectativa, tus pensamientos. Nosotros vemos un problema y Dios a través del problema está viendo la forma de bendecir nuestra vida. Dios a través del problema está viendo la forma, escúchame bien, de sanarnos. Dios a través del problema, Dios está viendo la forma, Dios está buscando la forma, viendo la forma, escúchame, de fortalecernos. Debían descender a encontrarse con sus enemigos porque era verdad que la guerra no era de ellos. Era verdad que la guerra era de Dios, así dice la Biblia. Pero Dios les dijo a ellos, ustedes se van a levantar, ustedes se van a preparar y tendrán que salir a encontrarse para hacerle frente a ellos. ¿Y sabe cuál es el problema nuestro cuando viene una situación que no nos levantamos ni nos preparamos, sino que solo nos quedamos ahí? Esperando que Dios haga algo en favor de nosotros cuando, escúchame, cuando lo que Dios ha hecho ya está establecido para nosotros. La promesa está. La palabra de Dios, la promesa de Dios ya está para nosotros. Somos más que vencedores, pero ¿qué tienes que hacer tú para que eso suceda? ¿Qué tienes que hacer tú para que lo que Dios dice de ti se manifieste en tu vida? Tienes que caminar como un vencedor. Claro, tienes que caminar como un vencedor, sentirte como un vencedor. O sea que cuando venga el problema tú puedas enfrentarlo no conforme a lo que sentías, pensabas, sino conforme a la promesa. Así Él le dijo, ustedes se van a levantar, ustedes se van a preparar. Claro, le dijo, y tendrán que salir a encontrarse, a hacerle frente a ellos. Esa era la parte que tenía que hacer Josafat y todo Judá. Ya habían orado, ya habían ayunado. Nosotros a lo mucho podemos ayunar y a lo mejor orar un poquito. Y creemos que con eso, ya está ganada la batalla. No. Nosotros, ¿saben lo que hacemos al ayunar, al orar? Nos ponemos más sensibles para oír la voz de Dios. Para que esa voz de Dios nos pueda hablar en medio del problema, en medio de la situación, nos pueda dar la dirección de cómo enfrentar, de cómo salir, de cómo hacer en medio del problema. Pero conforme a la promesa, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. Porque ahí ellos iban a ver lo que Dios iba a hacer con aquellos que querían hacerle mal. Josafat y Judá no iban a ver lo que Dios iba a hacer con aquellos que querían hacerle mal si ellos no salían a encontrarse con el enemigo. ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios quiere hacer en tu vida si no quieres enfrentar el problema? ¿Cómo usted va a poder ver, va a poder saber el poder que tiene Dios para actuar en medio de esa situación si usted se amedrenta, si usted arranca, si usted no sale a enfrentar su situación? Por eso siempre le digo, nosotros somos buenos para dejarle toda la situación a Dios. Entonces, ¿cómo quieres tú que Dios se vea o que Dios muestre su gloria a través de ti? Ellos tenían que salir a encontrarse y hacerle frente a esos enemigos. Porque ahí ellos iban a poder ver lo que Dios iba a hacer con aquellos que le querían hacer mal. Verso 17. Jahaziel le dijo, no habrá para qué peleéis vosotros, le dijo en este caso. Claro, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, le dice, paraos y estad quietos. Escúchame bien. Pero Dios le dijo, salgan a enfrentarlo. Cuando estén enfrente de ellos, no peleen ustedes. Porque ¿cuál era la promesa? Que Dios, esa pelea era de Dios. ¿Cuál era la promesa? Que la batalla era de Dios. Por eso cuando viene la enfermedad, viene el problema, te ataca la economía o ataca un área de tu vida, ¿qué tiene que hacer usted? Pastor, me siento mal, estoy en casa. No, tú te tienes que salir y hacerle frente a la enfermedad. Tienes que salir y hacerle frente al problema. Claro. La economía está mal, tienes que caminar, escúchame bien, como si fueses el hombre más bendecido, la mujer más bendecida de la tierra.
Porque por la fe le estás haciendo frente a una situación que se para enfrente tuyo, pero que Dios dijo que Él iba a pelear por ti. Que Él dijo que Él iba a actuar en favor tuyo. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved, y ved. ¿Para qué Dios lo llevó? Para ver la salvación, escuche bien, para ver la salvación de Jehová. ¡Ey! Para ver la salvación de Jehová, para ver el poder de Dios o lo que Dios iba a hacer con aquellos que se levantaban en contra de ellos. Y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, ¿sabe lo que hace? El miedo es el peor consejero del creyente o del hombre y la mujer. El miedo es el peor consejero del cual nos podemos tomar cuando enfrentamos situaciones. Fíjese usted, generalmente la persona cuando viene un problema, de lo primero que se toma, el primer consejo que busca o que presta oído es al miedo. Es a lo primero que nosotros inclinamos nuestro oído, al consejero llamado miedo. El miedo nos dice: no puedes, no vas a alcanzar, no vas a poder, mejor retrocede, mejor arranca, mejor huye. Ese es el consejo que nos da el miedo. Claro, pero Josafat dice que sintió miedo, pero buscó el consejo en Dios, se humilló, oró, ayunó, y Dios levantó a un levita para decirle: hey, yo he oído tu oración y no se preocupen, no tengan miedo, salgan y enfrenten lo que están enfrentando con valor y yo haré lo que tenga que hacer con ellos. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Dos cosas: no tener miedo ni volver atrás. Dos cosas: no tener miedo. Esta es la segunda parte del mensaje del martes pasado. No temáis ni vuelvan atrás. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. Escuche bien. Dios les vuelve a decir: no tengan miedo. O sea, ¿qué buscaba Dios en ellos? Dos cosas. Primero, que conocieran realmente el poder de Dios. Que conocieran realmente esa promesa, que la vivieran, esa promesa de que somos más que vencedores. Y lo segundo, es que echaran fuera el miedo. Claro, es que echaran fuera el miedo, que no se dejaran dominar por él. No temáis ni desmayéis. Pero les vuelvo a decir, porque dice: salid mañana contra ellos. Escuche bien. Ahora le dice: porque Jehová estará con vosotros. Primero le dijo: Jehová peleará por vosotros. Ahora le dice, le vuelve a decir: salgan nuevamente a hacerle frente al problema. Enfrenten la situación, enfrenten el desafío, enfrenten lo que se levantó. Pero no tengan miedo ni desmayen, porque Jehová está con ustedes. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros, cuando estamos en el problema, no quiero ni que me lo recuerde, pastor. Es al revés, pues. Usted se tiene que acordar que el problema, lo que tiene que sacar en usted o va a sacar en usted, es la promesa que Dios le ha dado a su vida. ¿Qué es lo que va a sacar en mí? El que tengo que andar como un vencedor. El que tengo que caminar como un vencedor. El que tengo, escúcheme bien, que sentirme como un vencedor. Eso va a ser el problema en nosotros. O tiene que hacerlo. Y dice la Biblia que así lo hicieron. El rey Josafat organizó a todo su ejército. Josafat organizó a toda su gente armada y empezaron a marchar como Dios le había dicho. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a marchar como Dios le dijo. O sea, empezaron a caminar en obediencia conforme a la promesa que Dios le dio. Claro. Y con ellos iban cantores y todos, dice la Biblia, que empezaron a cantar alabanzas a Dios. Y mientras ellos cantaban y marchaban, porque no solo cantaban, sino que también, de acuerdo a lo que Dios le habló, también marchaban.
No solo cantaban y decían, oh, somos más que vencedores, sino que, escúcheme bien, en ellos habían actitudes. Actitudes de fe conforme a lo que Dios le habló. Nosotros muchas veces queremos solo cantar, queremos solo estar en la iglesia, pero no queremos marchar. No queremos enfrentar la situación. No queremos tomarnos de la fe, de lo que Dios nos habla, para pararnos sin temor, sin desmayar, sin miedo y decir, no, no, no. Yo sé que Dios está conmigo. Voy a enfrentar esta situación aunque no vea nada. Aunque no vea nada, aunque no suceda nada, aunque delante de mis ojos todo sea contrario, pero si Dios dice que yo soy más que vencedor, yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Él. Me voy a tomar de la promesa que Dios me da. ¿Y sabe lo que hace eso? Eso va a marcar la diferencia en medio del problema. Eso va a marcar la diferencia en medio de la enfermedad. Eso va a marcar la diferencia en medio de la escasez. El que tú y yo tomemos la promesa de Dios, la creamos y caminemos por medio de ella. Y mientras cantaban y marchaban a encontrarse con sus enemigos, imagínese usted, imagínese en esta situación, en medio del problema, usted alabando a Dios. Imagínese en medio del dolor alabando a Dios. En medio del dolor, de la situación, del problema, la enfermedad, lo que sea, cantando a Dios como si nada ocurriera. Eso es lo que quiere Dios. ¿Por qué Dios quiere eso? Porque masoquista no. Porque a través de eso usted está dando testimonio de que su confianza está puesta en Él. De que su fe usted la tiene no en lo que ve, sino en la palabra que Dios le da, en la promesa que Dios le da, en aquello que Dios estableció para nuestras vidas. Mientras ellos cantaban, escúcheme bien, ellos marchaban. Mientras cantaban y marchaban a encontrarse con sus enemigos, Dios hizo, escuche bien, hizo como lo que hizo con los leprosos. De camino Dios hizo algo. Mientras ellos iban en obediencia, caminando conforme a la palabra de Jesús, Dios hizo algo. Acá, de camino, mientras cantaban y marchaban a encontrarse con sus enemigos, Dios hizo que sus enemigos se enfrentaran y se destruyeran entre sí. Escúcheme bien, mientras cantaban y marchaban, mientras alababan y hacían algo conforme a lo que Dios le habló, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios hizo que sus enemigos se destruyeran entre sí. O sea, Dios hizo manifiesta su promesa en ellos. Dios hizo manifiesta esa promesa de que la batalla era de Dios, y como era de Dios, Dios le dijo, salgan a enfrentarlos mañana. Pero Dios cumplió lo que les dijo por su promesa. Porque eso es lo que Dios nos enseña. Eso es lo que Dios quiere de usted. Escúcheme bien, que mientras enfrenta el problema, usted pueda alabarle, adorarle, usted pueda avanzar en el nombre del Señor. Si la promesa dice que es más que vencedor, no se ponga a preguntar cómo va a vencer, sino que crea la palabra de Dios y avance conforme a ella, y Dios se glorificará. Acá mientras marchaban y cantaban, Dios confundió a los tres ejércitos y se mataban entre ellos. O sea que mientras iban alabando, adorando, marchando, haciendo la parte que les tocaba, Dios estaba peleando por ellos. Porque Dios peleará por usted y por mí cuando usted se atreva no solo a cantar, sino también a marchar. Sino también a hacer algo para que eso suceda. Y dice la Biblia que cuando el ejército llegó al lugar del encuentro, que cuando Josafat y Judá llegó al lugar de la batalla, ya no había nadie vivo, porque entre ellos mismos se habían destruido. Escúcheme bien, cuando llega al lugar, Dios les dijo, salgan a encontrarlo. ¿Qué hicieron ellos? No preguntaron cómo, sino que salieron. Y cuando llegaron a encontrarse con ellos, ya no había nadie. Ya el problema se había acabado. Ya la situación se había terminado. ¿Y sabe lo que había? ¿Sabe lo que había ahí? Puros muertos, pastor. No, estaba el botín. ¿Sabe lo que había ahí? Estaba lo que ellos no esperaban. Estaba el botín de una batalla que ellos no habían peleado. Escúchame bien, que no habían peleado físicamente, pero espiritualmente sí. Que no habían peleado físicamente, pero espiritualmente sí, porque no solo oraron, no solo ayunaron, sino que también creyeron, cantaron, alabaron y marcharon.
verso 18 al 24. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pies, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios. Escuche bien, y dijo: y estaréis seguros. ¿Sí? Después dijo: creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, cuando usted y yo creemos en Dios, escuche, estamos seguros. Pero hay una palabra que Dios coloca en la boca del profeta, escúchame bien, que te lleva a prosperar también. Porque el pueblo de Israel, de Judá y Josafat creyeron en lo que Jahaziel dijo en el nombre de Jehová. Pero quiere que le diga algo. Judá y Josafat también creyeron en el profeta que Dios levantó para llevarlo y decirle: hey, salgan mañana a enfrentar. Porque nadie dijo no, pero si Dios dijo que iba a pelear por nosotros. Creyeron también en el profeta. ¿Y saben qué fue el resultado de eso? Es que cuando llegaron allá ya no había con quién pelear. Ya Dios había cumplido su promesa. Pero ahora, escúcheme bien, ellos fueron prosperados. Ellos fueron prosperados. Verso siguiente. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían en contra de Judá, y se mataron unos a los otros. 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. O sea, Dios había cumplido su promesa. Y el pueblo, al ver que todos sus enemigos estaban muertos, la Biblia dice que ellos tomaron el botín. Un botín que era tan grande que la Biblia dice que ellos se demoraron 3 días en poder recogerlo y llevarlo hasta su pueblo. Y todos regresaron gozosos a Jerusalén, porque Dios les había librado de sus enemigos, y todos allí le dieron la gloria a Dios. Y desde ese momento todas las naciones respetaron a Judá, y mientras reinó Josafat, la paz de Dios reinó por todas partes. Eso dice aquí en 2 de Crónicas 20. Y de esta historia debemos sacar enseñanzas de cómo hacer realidad esa promesa de parte de Dios, de cómo hacernos más que vencedores. De cómo hacernos más que vencedores. Y aquí está la primera enseñanza. Cuando las situaciones se ponen difíciles, usted y yo debemos conocer y entender que la oración siempre será clave. Escuche bien eso. Ahora voy más lento, voy rápido, si no, ni alcanzar. Cuando las situaciones se ponen difíciles, usted y yo lo primero que debemos hacer es conocer y entender que la oración siempre será clave. Hay gente que no toma en cuenta la oración. Yo sé que si le pregunta a más de algún hermano: ¿usted ora alguna vez en el día? Estoy seguro que muchos van a decir: no, pastor. O no van a decir nada, pero escuche bien. Cuando la oración es clave, la oración es clave. Aquí lo que hizo Josafat, escúchame, aquí lo hizo Josafat y lo hizo también el pueblo. La Biblia dice que ayunaron y oraron. Y usted lo sabe, la oración y el ayuno no han pasado de moda. Porque así como la promesa está vigente, la palabra de Dios también. Porque en medio de lo que podamos estar viviendo, debemos buscar a Dios para que nuestra fe sea fortalecida primeramente, pues.
¿Cómo usted va a querer permanecer en pie en medio del problema, en medio de la situación que enfrenta, si no busca a Dios en oración? ¿Sabe por qué la gente desmaya? Cuando hay un problema solo quiere volver atrás o arrancar porque necesita la fortaleza de Dios y no la tiene, sino la busca. El que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abrirá. Hermano, es la oración la que te mantiene, la que te sostiene cuando tú no puedes. Si así se conoce a la persona que ora o no, es como enfrenta sus situaciones. Porque aunque usted, escúcheme, no se dé cuenta, pero si usted es una persona que ora, usted en medio de los problemas no se va a mover. En medio de la situación usted va a estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque ya no es usted el que se sostiene, ahora es Dios el que lo sostiene. Porque en medio de lo que podamos estar viviendo debemos buscar a Dios para que nuestra fe sea fortalecida. Claro, porque como ya le dije al principio, la promesa está. Pero es usted el que tiene que buscar a Dios para que su fe, escuche bien, para que su fe sea fortalecida y así usted llegar a ser más que vencedor. Porque la promesa está. La palabra está. Dios ya lo hizo. Ya lo hizo para nosotros. Pero es usted el que tiene que buscar a Dios para que su fe sea fortalecida y ahora usted pueda pararse, caminar y sentirse como ese vencedor. Por eso Saúl y todo Israel cuando enfrentó al gigante, ¿cómo estaban? Dando gritos de guerra, vistiéndose, colocándose, hablando. Pero cuando enfrentaban la situación, veían al gigante, retrocedían, se llenaban de miedo, dice la Biblia. Pero David tenía una relación con Dios. David estaba en el campo cuidando ovejas, pero él tenía una relación con Dios. Por eso se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león y cuando vio al gigante para él era lo mismo. Claro, para él era lo mismo, así como Dios me entregó, me ayudó, con el oso y el león, así también Dios me entregará la cabeza de este gigante en este día. Así dijo David. No hubo un problema más grande ni más chico, sino que para David los problemas eran iguales. ¿Por qué? Porque lo que lo sostenía a David era Dios. Era Dios, por eso él hablaba de Dios, sentía de Dios, se veía, escúcheme, como lo que Dios colocaba en su interior. Si David era chiquitito, ¿cómo se podía sentir vencedor en frente de semejante gigante? A través de su comunión con Dios. ¿Sabe lo que dice 1 Juan 5:4? Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Le pregunto, ¿usted tiene la fe, la fuerza, la fortaleza para vencer las cosas del mundo? Porque si no la tiene, ¿cómo va a vencer a su gigante? Si todo lo que es nacido de Dios, dice, lo primero que vence, ¿qué es lo que es? Al mundo, pues. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a nuestros gigantes si no nos relacionamos con aquel que venció y que nos dice, confíen, yo ya vencí y ahora yo moro en ustedes por medio del Espíritu Santo? Por eso usted y yo ahora somos no solo vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. 1 Juan capítulo 5 verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? ¿Cuál es su victoria que ha vencido al mundo? Su fe. ¿Cuál fe, pastor? La que tú tienes en la promesa de Dios. ¿Cuál fe? La que usted tiene en la palabra de Dios. ¿Cuál fe, pastor? ¿Cuál es mi victoria? La fe que tú tienes en lo que Dios te habla, en lo que Dios te dice. Esa fue la victoria que recibió Josafat. Esa fue la victoria que recibió todo Judá. Fue la fe que tuvieron en lo que Dios le habló por medio del levita. Por eso saldrán mañana a enfrentar a sus enemigos, a encontrarlo, pero bueno, no dijeron, pero cómo no era que Dios me iba a ayudar, no era que Dios iba a pelear por mí, no era que la guerra no era mía, no hicieron eso, sino que salieron, escúcheme bien, como vencedores, porque ellos sabían que Dios podía vencer, pero Dios le estaba hablando a ellos que ellos salieran a enfrentar la situación, pero la fe que ellos tenían no la tenían en que ellos iban a tener que pelear, sino que en que ellos tenían que obedecer lo que Dios les decía. Y la pregunta que le hago a usted el día de hoy es,
¿La fe en quién? ¿En quién debemos tener fe? En Dios, pues. Claro, la fe en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Una fe que se desarrolla y crece, ¿sabe cuándo? Cuando buscamos de Él. Cuando buscamos de Él. Josafat, ¿qué fue lo que tuvo cuando supo la noticia que venían en contra de Él? ¿Qué fue lo que tuvo Josafat y tuvo el pueblo? Miedo, pues, como lo tenemos usted y yo. Porque eso tuvo Josafat, miedo con el pueblo. Por eso se humillaron y llegaron de todos los lugares, escúcheme bien, a orar y ayunar públicamente, a unirse a Josafat y a Judá. ¿Por qué? Porque subían estos enemigos en contra de ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo la oración? ¿Qué fue lo que hizo el ayuno? Echó fuera el miedo. ¿Qué hizo la oración y el ayuno? Los hizo estar sensibles a las promesas y a la palabra de Dios. Por eso cuando les habla Jahaziel el levita, ellos no dudaron, no vacilaron. Porque lo primero que buscaron fue buscar a Dios en oración. Lo primero que hicieron fue buscar a Dios en oración. Aquí Josafat y el pueblo de Judá oró, ayunó, alabó y también obedeció a Dios. Escuche esto. Josafat y Judá oró, ayunó, alabó y obedeció a Dios. Porque el ayuno, la oración y la alabanza sin obediencia a la palabra de Dios no sirve. La oración, el ayuno y la alabanza sin obediencia no sirve. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia que busca Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Sacrificio? No, dice obediencia que no. Por eso muchas veces podemos vernos muy espiritual. Pero el espiritual sabe cómo se conoce. Cuando esta palabra que está aquí escrita la cumple. Ahí se conoce el espiritual. ¿Sabe por qué? Porque ya le he dicho antes que los momentos de opresión, ¿qué es lo que sacan? Lo que hay verdaderamente en el hombre y en la mujer. Si el árbol es bueno, ¿qué va a sacar? ¿Qué dice la Biblia? Cosas buenas, pues. Pero si el árbol no es bueno, es malo, ¿qué va a sacar? ¿O no? Y puede ayunar, puede orar, puede alabar, pero si no obedece. Obedecer es ponerse bajo el alero de Dios, bajo la cobertura de Dios. Escuche, en obediencia a lo que Dios demanda, a lo que Dios nos enseña. Y la segunda enseñanza es que Dios quiere que usted y yo seamos más que vencedores, pero tenemos que prepararnos para eso. Por eso es importante la oración y el ayuno. Porque si usted quiere ser un más que vencedor, tiene que prepararse para eso, para hacerlo, pues. Josafat y Judá se prepararon, ¿o no? Oraron y ayunaron públicamente. ¿Sí? Después, escúcheme bien, después obedecieron lo que Dios le habló por medio de Jahaziel. Prepararnos para eso que Dios quiere entregar en nuestras manos. Porque recordemos que Dios les dijo que les iba a dar la victoria, ¿no? Claro que le iba a dar la victoria, por eso Dios iba a pelear por ellos. Recordemos que Dios les dijo que estuvieran tranquilos, porque esa guerra no era de ellos, sino de Dios. Pero ellos igual al otro día tuvieron que alistarse, escuche bien, tuvieron que alistarse. Ellos igual tuvieron que prepararse. Nosotros oramos a Dios, Señor, a ti, y entrego el problema a ti, Señor. Pero no hacemos nada más para que algo suceda. Cuando usted se tiene que preparar, pues, se tiene que alistar. Le entregué el problema al Señor, pero yo sé que Dios, pero soy yo el que tengo el problema. Y como soy yo el que tengo el problema, se lo entrego a Dios, pero soy yo el que me voy a tener que parar enfrente de Él, pues. Salgan al encuentro de ellos. Estoy orando para que Dios cambie la respuesta allí en la oficina. No vaya a la oficina a tocar la puerta en el nombre del Señor y algo va a cambiar. ¿Se acuerda, pastora? El
trámite ese, padre de las casas. No, imposible, 40 días antes no se dan estos certificados. Oh, yo lo necesito, mañana se cierra la inscripción y necesito inscribir a uno de mis hijos para su beca. ¿Tiene este papel? No. ¿Tiene este? No. ¿Tiene este? No. ¿Tiene este? No. Y me quedo mirando así. Iba con la fotocopia del carnet. No, me dice que es imposible para mañana. No, me dice, son 40 días, esto es por norma. Ok, pero yo vengo mañana en el nombre del Señor a buscar este documento que necesito y sé que algo Dios va a hacer y mañana lo voy a tener. Yo enfrenté mi problema. Ahora, ¿cómo Dios lo iba a hacer? Era problema de él. ¿Cómo Dios me iba a tener eso? Escúcheme bien, ese documento, eso es asunto de Dios. Es asunto de Dios, como lo que pasó acá. ¿Cómo Dios le iba a dar la victoria? Josafat no preguntó, sino que sabía que era de Dios la batalla. Pero ellos tenían que salir a tocar la puerta, tenían que ir a esa oficina. Escuche bien, tenían que ir a la oficina. Yo tenía que ir a la oficina. ¿Y qué cree que hice el otro día? La persona que tenía que ir conmigo no quiso ir. Dijo, no, si dijeron 40 días. Yo le dije a usted, ¿cierto, pastora? Le dije, acompáñeme. Vamos a ir en el nombre del Señor. Dios nos va a tener una respuesta en este día. ¿O no? Usted estaba ahí, pues. Y fuimos, ¿sabe qué? Llegamos allá y el hombre con quien hablé sacaba la cabeza por ese cuadradito de vidrio, miraba así, me veía, llamaba a uno y yo tenía un número, estaba como 40 números atrás. Pero ese hombre cuando me ve me había conocido. Yo dije, gracias, Señor. Y esperé, y mientras esperaba, escúcheme bien, mientras esperaba, clamaba en mi corazón, alababa a Dios, clamaba en mi corazón. Yo decía, gracias, Señor, porque aquel hombre no me olvidó. ¿Y saben qué pensaba yo? Que él me iba a tener el certificado ahí hecho. Pero no fue así. No fue así. Pero escucha esto. Cuando estoy allí, de repente aparece un hombre grande que yo lo conocía y me dice, don Pablito, ¿cómo está? Hola, le digo yo, tanto tiempo, don Pablito, ¿qué se hizo? Ya no tiene el negocio, no tiene el restaurante, ya no, oiga, tanto tiempo que no lo veía. Y le digo, aquí estamos, ando viendo un certificado. No, ya no estoy en eso. Hoy día estoy sirviendo a Dios. Gracias a Dios conocí al Señor. ¿Y sabe qué me dice? Me dice, oiga, qué bueno, me dice. Y yo le quedo mirando, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Me dice, no, yo trabajo aquí. Escucha bien, estábamos pastor ahí los dos. Le digo, delante del Señor, aquí, delante del Señor. Le digo, sí, tú trabajas aquí, mira qué bueno. ¿Y en qué trabajas? No, tengo una oficina por allá atrás, me dijo. Mira qué bueno, le digo yo. ¿Y usted en qué anda haciendo, don Pablito? Nada, vine ayer a pedir un certificado, este certificado, y me dijeron que en 40 días más lo entregan, no lo entregan antes. Me dice, ¿y cuándo vino ayer? Me dice, oiga, don Pablito, si soy yo el que hago esos certificados. ¿O no? No, soy yo el que lo hago, si esa es la función mía allá atrás en mi oficina. Qué bueno, le dije yo. Y oiga, ¿y cuándo lo pidió usted? ¿Y en qué módulo? En ese que está allá atrás, ese caballero que me mira y se ríe, ahí. Ya me dijo, venga, pase conmigo para acá. Me llevó para atrás, ¿cierto, pastora? Fuimos los dos. Hacía una ruma de cuestiones, ¿cierto? ¿Sabe dónde está la solicitud mía? Abajo. Yo pensé que el hombre me iba a tener lista. No, la puso abajo. Habían todas estas primeras que yo. Así me hacían una cachada de papel y me dije, solicitud. ¿O no, pastora? Y dijo, ¿a dónde estará? La empieza a buscar. ¿Dónde la habrá dejado? Espéreme. Marcó el anexo, lo llamó. Oye, le dijo, ayer vino este caballero, nombre tanto, por su hijo tanto. ¿Y dónde dejaste la solicitud de él? No, le dijo, la metí debajo, en tu escritorio, debajo de todas las que están ahí. Ah, ya, levantó, sacó el papel, la última era la mía. Se tenía para 40 días y capaz que más. Y me dice, aquí está, pues, ya, don Pablito, no se preocupe, me dice. Mire, yo le dije al hombre, mañana yo vengo y usted me va a entregar esta solicitud. Mañana en el nombre del Señor vengo y sé que esta solicitud va a estar lista y usted me la va a entregar, le dije. Escuche bien lo que hablé. ¿O no, pastora? Y él me dice, ahora, yo no dije nada, yo solo estaba ahí recibiendo lo que Dios ya tenía listo para mí. El botín. Y resulta que va y me dice, mire, don Pablito, vaya, un gusto de lo visto, don Pablito, que le vaya muy bien, espéreme en el mismo módulo, porque yo en 5 minutos le termino esto y la voy a ingresar allá y él se la va a entregar a usted. ¿O no? Llegamos allá, salimos adelante a la otra oficina, nos paramos con la pastora y termino aquí con esto. Le estoy hablando de que en Cristo somos más que vencedores. De que hay una promesa, pero hay algo que usted también tiene que hacer.
Y salimos con la pastora y llegamos allá y el hombre sigue llamando por número cuando de repente va y sale afuera, me mira y me dice, caballero, venga. ¿O no? 5 minutos. Ahora venga, me dice. No, mi esposa, vamos. Asiento, por favor. Y me miraba con una cara así. Porque yo el día antes había soltado una palabra sobre él también, aparte de eso. ¿Y sabe qué? Y me dice, aquí está su solicitud. Aquí está el certificado que usted quiere, que necesita. Muchas gracias, le digo yo. Sabía que Dios me iba a tener esto listo hoy día, le dije. Tal cual como se lo dije ayer, como se lo declaré a usted el día de ayer, le dije. Me pasa el certificado y ¿sabe qué? Eran las 2:30, pastor, ¿no? A las 2 teníamos que estar en Padre de las Casas. Esto fue en el centro de Temuco y a las 2 teníamos que estar en Padre porque cerraban a las 2. Y usted sabe que a las 2 no cierran 1:30. Atiende lo último. Y me voy con ese certificado, una fotocopia del carnet, escúchame. Y tenía que tener muchos documentos para poder gestionar la beca, mi hijo. Y le digo a mi esposa, vamos. Llegamos allá cerrando, ¿cierto? Y me pregunta, ¿sí, a qué necesita? No, necesito hablar, entregar este documento. Me dice, oye, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Chuta, me dijo la que estaba afuera, la recepcionista, la que recibe antes de pasar ahí. Oh, le falta todo, usted no tiene nada, necesita reunir esto. Sí, le digo yo, pero no tengo, pero necesito hablar con la persona. Me dice, espéreme, mire, y va a hablar con la persona que estaba a punto de salir, ¿cierto, amor? Y sale la señora, la asistente, yo no sé qué era, la encargada, la que ingresaba los papeles y daba los tics. ¿Y sabe qué hace? Me dice, pase. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, que Dios le bendiga, ¿cierto? Asiento, me dice, nos queda mirando, así que necesitan esto. Me dice, oiga, ya. Me dice, bueno, me dice, ¿pero tiene este documento? No. ¿Tiene este otro documento? No. ¿Tiene este otro? No. ¿Tiene este? Sí, este lo han traído aquí y este no. Como 7, como 10. ¿O no? Y de todos teníamos 2. ¿Y sabe qué me dice? Me queda mirando y dice, ya, pero no importa. A todos le vamos a colocar que sí, me dice. Ella era la que recepcionaba los documentos y mandando ella el asunto ya recepcionado, ya queda y el asunto queda hecho. Después hay que esperar. ¿Y sabe qué me dice? Me dice, vamos a mandar al tiro a la solicitud, me dice. Y no se preocupe porque esto seguro que le va a salir, me dijo. Yo le dije, yo sé que sí. Yo sé que sí. Y eso, salimos de ahí. Y después le llegó la respuesta, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque la promesa está. Pero escúcheme bien. Usted también tiene que hacer algo para que eso se manifieste. Tiene que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer Josafat y Judá? Salir a encontrarse con los ejércitos que venían en contra de él, los cuales Dios le había dicho, la batalla no es de ustedes, no tengan miedo, yo voy a pelear por ustedes. El problema es que nosotros nos enseñaron, ¿sabe qué? Solo a lo mejor a orar, solo a entregarle la situación al Señor, creyendo que usted y yo no tenemos que hacer nada. Y eso no es así. Es verdad que nada es por obra, que la salvación no es mérito suyo, es gracia de Dios. Pero usted inclusive para ser salvo necesita, escúcheme bien, abrir su corazón, creer en Cristo, recibirlo como su Señor y Salvador y confesarlo. También tiene que hacer algo. Porque ellos al igual al otro día, escúcheme bien, tuvieron que alistarse y tuvieron que prepararse. Ellos igual tuvieron que formarse y marchar como si fueran a la guerra. Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 21:31 que el caballo se alista para el día de la batalla. Escuche bien. Que el caballo se alista para el día de la batalla, pero es Jehová el que da la victoria. ¿El caballo tiene que alistarse? Claro que se tiene que alistar. ¿El caballo se tiene que preparar? Claro que se tiene que preparar. Dice Proverbios 21, el caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Pero el caballo se tiene que alistar, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y quién le dijo a usted que no se tiene que preparar para lo que Dios quiere hacer con usted? Entonces, claro que la victoria nos la da el Señor. Pero el caballo se tiene que alistar para la batalla, pues. El caballo se tiene que preparar. Por eso la pregunta el día de hoy para ustedes, ¿se está preparando para todo lo que Dios tiene que entregarle o quiere entregarle? ¿Se está preparando usted? ¿Se está preparando para eso? ¿Se está preparando para convertirse en más que vencedor en Cristo Jesús? ¿Se está preparando para ese siguiente nivel a donde Dios lo quiere llevar a usted en el área que necesita y en su vida? Y la tercera enseñanza, y termino aquí, si Dios está con nosotros, entonces nadie, escúcheme bien, nos puede vencer, pues.
Y eso fue lo que tuvo bien claro Josafat y todo Judá. Y era que si Dios estaba con ellos, entonces la victoria estaba garantizada, pues. Porque eso es lo que dice Jeremías 1:19. Dice que pelearán contra usted, pero no podrán vencerle. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y ahí está la causa. Dice, porque yo estoy contigo, dice Jehová, ¿para qué? Para librarnos, para darnos la victoria, pues. Y la cuarta y última enseñanza de este día es: nunca olvidemos que la victoria solo viene de parte de Dios. Josafat y Judá recibieron un milagro, pero ellos después de eso regresaron a glorificar a Dios, que es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Y eso es algo que a los creyentes de hoy día les cuesta. En cambio ellos, dice la Biblia, regresaron a glorificar a Dios y reconocieron que fue Dios el que les dio la victoria. Eso también lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:57. Dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿A quién usted tiene que darle gracia sobre gracia? A Dios, pues. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios. Entonces, si queremos seguir cosechando victoria, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que la victoria no es por nuestra fuerza. El caballo se alista para la batalla, pero es Dios, es Jehová el que le da la victoria. No es por nuestra fuerza, sino que la victoria viene de parte de Jesús. Entonces hay una promesa para usted y para mí el día de hoy, y esa promesa es que somos más que vencedores. Pero la Biblia también nos habla que hay acciones que usted y yo debemos tomar para que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que hay acciones que usted y yo debemos tomar para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Usted es más que vencedor, usted lo es, Dios lo dijo, Cristo lo hizo. Pero eso, escúcheme bien, eso demanda en cada uno de nosotros, nos demanda levantarnos y a salir a hacerle frente a las situaciones y no arrancar de ellas. Porque si no, sabe que todo el tiempo vamos a tener que estar enfrentando situaciones, porque Satanás sabe cómo meternos miedo. Satanás sabe cómo meter ese consejero en nuestra mente, escúcheme bien, que influye en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones para mantenernos siempre, siempre atormentados, como que vamos bien y de repente nos tira de nuevo al suelo, nos tira de nuevo al suelo. ¿Sabe por qué? Porque así él busca desanimarnos. Cuando usted está bien, ¿no le ha pasado a usted que está bien, todo bien, y de repente viene algo malo y usted se desanima? Estaba tan contento y de repente quedó así, se le sale el hombrito así para afuera. Porque así Satanás busca desalentarnos, desanimarnos. Nos sube un poquitito y nos deja caer como un saco de papas. Pero es diferente cuando tú te relacionas con Dios, buscas a Dios, y tú entiendes que hay una promesa para ti, pero que esa promesa también te demanda a ti salir a enfrentar lo que te está atormentando. Póngase en pie, por favor. ¿Entendió la palabra hoy día? Por eso muchas veces yo veo gente que muchas veces somos buenos para decir a otro, no, haz esto, no, esto, pero cuando les toca enfrentar a ellos algo no lo hacen. Cuando usted y yo, de lo que recibimos por gracia, dice la Biblia, de eso debemos entregar. Y usted tiene que aprender porque la fe, escuche, no es una fe ciega, es una fe que tiene fundamento, y el fundamento de la fe es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mi fe tiene que estar puesta en ella. Tiene que estar puesta en lo que Dios dice. Por eso que a través de lo que Dios dice, Dios me quiere llevar a confiar. Y para llevarme Dios a confiar, me tiene que ponerme enfrente de las situaciones que me atormentan. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos convencernos de lo que Dios nos habla. Por eso la fe es la certeza de lo que tú esperas, no de lo que enfrentas. De lo que tú esperas. No dice que la fe te va a sacar de lo que tú enfrentas. No, es la certeza de lo que tú esperas. ¿Qué es lo que estoy esperando yo? Lo mejor, aunque esté enfrente de lo peor.
Es una convicción no de lo que veo, sino de lo que espero, de lo que no veo. Por eso usted tiene que entender lo que es la fe. Tiene que entender lo que es la fe. Porque es a través de esa fe que usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Y esa es nuestra victoria, nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe en la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos da. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que harás también, Señor, en nuestras vidas. Señor, algo pasa cuando enfrentamos las situaciones con una palabra. Algo pasa cuando nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta